Pues le dan gracias a Dios por la calor, hermano, está purificante. Éxodo capítulo 13, hermanos. Capítulo 13. Vamos a estar leyendo varios versículos, pero vamos a empezar con estos dos. 17 y 18, de ahí del Éxodo. (17 y 18 de Éxodo 13). ¿Ya lo tiene? Vamos a darle lectura todos juntitos. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, dijo, sí, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo armados. Amén. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por tu palabra. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo para que seas tú, mi Dios, quien nos ministre en esta hora. Seas tú quien ponga cada palabra en mis labios. Que yo solamente sea ese instrumento que tú vas a usar, mi Dios, para que escuchemos el consejo que tú tienes preparado para el día de hoy, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Tome sus lugares, mis amados. Fíjese que el pueblo de Israel batalló un poco, el pueblo de Israel, en cuestión de poder confiar en Dios, poder de alguna manera dejarse guiar por Dios, mis amados. Fíjese que cuando Dios los hizo libres, ustedes saben que ellos estuvieron esclavos cuando murió José, o sea, cuando vivía José, que era vamos a decir así, un ministro de ahí de Egipto. Cuando llevaron toda su familia allá a Israel, pero cuando José murió, pues dijo, les pido que lleven mis huesos cuando ustedes salgan de aquí de Egipto. O sea que sabía que un día iban a salir de ahí de Egipto. Y usted puede ver ahí en el versículo 20, parece 19 y 20, donde dicen que se llevaron los huesos de José cuando salieron. Fue algo que se recomendó. Pero lo que vemos aquí, mis amados, es que estando el pueblo de Israel esclavo, tenían la esperanza de que un día Dios les había prometido un libertador, que alguien iba a ir a libertarles, más por las palabras de José que dijo, se llevan mis huesos cuando salgan de aquí de Egipto. ¿Por qué? Porque el faraón los empezó a afligir demasiado, porque eran en gran número, eran muy fuertes, Dios estaba con ellos, y se habían hecho unas leyes muy tremendas para el pueblo de Israel. Le daban muerte a todos los niños, ¿verdad? En el tiempo cuando nació Moisés, le estaban dando muerte a los niños para que no se multiplicara el pueblo de Israel. Pero fíjese que no es tanto la muchedumbre o el número, hermanos, que bien vemos después Dios diciéndoles, no es tanto porque seas muy grande o porque seas muy fuerte, sino porque yo soy quien peleo. Entonces, el faraón pensaba que porque se iban a hacer una nación muy grande, pues dice, ya no van a estar bajo nuestro yugo y se van a rebelar y vamos a darles muerte. Pero en sí era Dios, mi hermano, aunque fuera un pequeño pueblo, por decir así. Usted puede ver la lucha ya de que fue a pelear Gedeón, fue con 300 hombres, mi amado. Y más ahora, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, aquí no muy lejos, en la guerra de los 6 días. O sea, era un pueblo que todavía no tenía el armamento que tiene hoy en día, el Israel. Todavía no tenían todo eso que tienen hoy. Y en 6 días, hermanos, que hasta el día de hoy, ¿verdad? Pelean esa la franja de Gaza, donde están ahí el pueblo palestina, árabes. Entonces, ¿pero por qué? Porque no es el número, hermanos, es quién está con ellos.
No es tanto si usted y yo somos muy poderosos, si usted y yo sabemos mucho, es quien está en nosotros que nos da esa fuerza para seguir adelante. Yo quisiera que usted entendiera en esta tarde que a pesar de todas las aflicciones, a pesar de tantas dificultades que hemos pasado, mis amados, aún permanecemos aquí en este lugar, y no muchas veces no es porque queramos, porque oíamos en días pasados a la hermana Anita decir, ¿quién no se quiere ya retroceder y decir, ya basta? Como si el alejarnos de Dios, hermanos, se van a acabar los problemas. Así creemos, ¿verdad? Así creemos, que el alejarnos de Dios, ya no quiero luchar con esto y mejor lo suelto y dejo de ir a la iglesia y pensamos que nos vamos a estar quietos. Eso creemos, mis amados. Y mire que Dios nos conoce muy bien, porque dice aquí el texto que leímos, dice, para que no se vaya a arrepentir el pueblo cuando vea la guerra. O sea, que Dios nos conoce bastante bien y sabe, mis amados, como decimos aquí en Monterrey, sabe de qué pata cojeamos, ¿verdad? Él nos creó. Así que Él sabe que cuando nosotros vemos dificultades, que cuando nosotros vemos pruebas, lo primero que es, ya no voy a la iglesia. Dejamos de orar y no sé por qué creemos, y le digo no sé por qué, porque ya a mí también me ha pasado, no sé por qué creemos que así vamos a descansar de la dificultad o de la prueba que estemos pasando. ¿Cuántos le han pasado eso? No me vaya a salir con que nomás yo. ¿Verdad que sí? ¿Por qué será que pensamos que así se va a acabar todo? No, yo no decía un gringo, ¿verdad? Yo no comprender por qué pensamos de esa manera, pero Dios nos conocía. Así que el pueblo de Israel sale con la esperanza, mi amado, de que va a la tierra prometida. Estaba a 2 semanas de camino. Estaba fácil de llegar, mis amados. Era algo increíble el poder llegar, porque antes, recuerde que caminaban. No era de ir en automóvil como hoy en día, ¿verdad? O en avión, que en un ratito estamos allá. No era de caminar, pero el camino era de 2 semanas, más o menos, de 40 días. Para alargarnos un poquito más con los descansos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel salió con muchos animales, salió con todo su ganado, salió con las riquezas de Egipto, porque fueron y le dijeron, oye, dame oro, dame plata, dame todo lo que necesitamos, porque vamos a necesitar para gastar allá en la ciudad donde Dios nos ha prometido. Y salen bien contentos, mi amado, porque estaba cerca, su esperanza estaba, como decimos, a la vuelta de la esquina, y ellos lo podían contemplar y como lo decimos ahora a veces en broma, ya me vi, o sea, ya se miraban allí en aquella tierra que fluye leche y miel, porque estaba Egipto y luego seguía Canaán, y nomás era de seguir por la orillita del mar, era todo, seguir por la costa, por la orilla del mar. Por ahí es por donde se conocía un camino costero por el cual ellos podían ir, era el camino de Horus, así se llamaba el caminito. Así que dijeron, tan fácil, va a estar la brisnita del mar, vamos a dormir a la orilla de la playa. Qué ricura, ¿verdad, hermanos? Y qué relajante. Ay, dormir ahí en la orilla de la playa y oír las olas. Así que salieron bien entusiastas, hermanos, porque ya habían sido libres de la esclavitud y por fin iban a tener su ciudad, por fin iban a depender de ellos mismos. Pero, hermanos, no contaban con que Dios tenía un camino provisto, por eso le pusimos aquí, un camino por el cual no era el que ellos creían. Y qué tremendo es, mis amados, cuando Dios nos cambia los planes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos decimos, oh, sí, Dios cambió planes, no hay problema, todo está bien? Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos desprograman, hermanos? Cuando usted tiene todo un día planeado y resulta que le salió otro asunto y le cambiaron sus planes. Yo digo que va malhumorado al otro plan que no estaba en su plan. Vamos malhumorados, y a veces decimos, mira, no estaba ni en mis planes, yo ni quería venir. ¿Por qué? Porque nos cambiaron los planes. Eso sucedió aquí, hermanos. Ellos van contentos, van a salir, salieron, está fácil la salida. Iban, yo creo, cargaron hasta con el molcajete, cargaron con todo porque nada dejaron. Eran 2 millones de personas aproximadamente los que salieron, hermanos, de ahí. En las películas nos ponen ahí un grupito nomás murmurador, ¿verdad?
pero eran casi 2 millones de personas. Y lo más impresionante de aquí y que llamaba la atención es el versículo 18 que dice que iban, en otra versión dice que iban todos ordenados y armados. Pero armados ¿de qué, hermanos? Si ellos eran esclavos, ellos no sabían de guerras, ellos no sabían de estrategias. ¿Cómo que iban armados? Iban armados en el sentido que iban alineaditos, hermanos, como un ejército. Y qué bonito, porque dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de orden. Para manejar esos 2 millones de personas, y todos en línea, como si fuera un ejército. Los que los miraban de lejos pensaban que era un ejército enorme en batalla, pero era pura apariencia, mis amados, porque no sabían. ¿Sabe para qué llevaban las armas? No para ir a hacer guerra, llevaban las armas nada más para defenderse, por si los llegaban a atacar, pero no para ir a hacer guerra. Y si usted ve, hermanos, ahorita, bueno, ya me estoy adelantando bastante los versículos, pero si usted ve allá cuando van a entrar allá, ya a Jericó, ya van armados y ya saben de guerra y ya saben de estrategias. ¿Por qué? Porque ya salieron lo que vamos a ver aquí. ¿Por qué Dios, hermanos, les proveyó otro camino que no era el que el que ellos conocían? Es que le iba a decir, porque a veces Dios nos cambia el plan de algo que nosotros conocemos por algo que desconocemos, por algo que decimos nosotros no va a funcionar si lo hago así, pero para Dios dice sí va a funcionar. Y nosotros decimos no va a funcionar. ¿Por qué? Porque nosotros somos más tremendos, somos más de los que queremos ver sangre. Queremos pelear, hermanos, queremos desquitar nuestro enojo, queremos imponer nuestra autoridad. Y Dios no, mi amado. Dios nos hace sentir, muchas veces nos dice, no hables, quédate callado, quédate tranquilo, no te defiendas, ponte a orar, ponte a ayunar. Esto se pelea en el espíritu y son cosas que no conocemos, pero que dice Dios, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque nos ha enseñado a pelear grandes batallas, hermanos. Nosotros sin ¿cómo se dice? Sin poner la fuerza. Sin poner nuestra fuerza, sin llegar al tú por tú, sin llegar a la agresión o a la violencia. Entonces, mis amados, así que Dios, ¿por qué no los dejó pasar por ahí que era tan fácil? Porque allí, hermanos, en el camino de ahí de Ur, dice, pero el camino era del traslado, dice, estaba vigilado constantemente por el ejército egipcio. Y para salvar a su pueblo, Abigail, para salvar a su pueblo de ataque y del desánimo que resultaría, hizo Dios que se fuera por una ruta más al sur, por la península del Sinaí. O sea que Dios los hizo que se fueran por otra ruta que no era la que ellos conocían, una ruta desconocida. Por eso dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, rutas desconocidas. Y mis amados, y el pensamiento de Dios era muy bueno. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, dice, Dios mismo se constituyó el guía de su pueblo, manifestándose en una columna de nube y de fuego. ¿Por qué no se llevó a Israel, hermanos, por la ruta más corta a lo largo de la línea costera del mar Mediterráneo? Porque en esa ruta, hermanos, había grandes guarniciones de los egipcios y de Palestina, de los filisteos, y los esperaban allí, hermanos. Así que Dios lo que hizo fue llevarles por un camino más largo. A veces nosotros oramos a Dios, hermanos, y queremos que nos conteste de inmediatamente, queremos que arregle las cosas como nosotros queremos, pero Dios es paciente. Dios no lleva prisa, mis amados. Y lo que Dios quería era que aprendieran a depender de Él. Lo que Dios quería es que el pueblo de Israel aprendiera a dejarse dirigir por Él.
algo, hermanos, que batallamos bastante hasta el día de hoy, porque lo primero que salta es lo que yo quiero hacer y como yo las quiero hacer, a lo que yo conozco y no a lo que Dios me va a enseñar. Pero cada prueba, cada dificultad, algo nos va a enseñar, mi hermano. Vamos a conocer más a Dios. Ahí es donde lo conocemos, en la dificultad, en la escasez, en la aflicción. Es donde conocemos quién es nuestro Dios. Y muchos, en lugar de esperar y ver lo que Dios va a hacer, porque Dios lo que quería era ser glorificado a través de su pueblo, que las naciones vieran que el Dios que había rescatado al pueblo de Israel era un Dios poderoso. Les dijo, con mano fuerte te saqué de ahí. Y con manos fuertes, hermano, nos sacó del mundo, porque nosotros soltar el mundo, ay, no, hermano, no es nada fácil. No es nada fácil soltar el mundo. No es nada fácil soltar lo que yo era, porque nos sentíamos seguros con lo que nosotros éramos. Y ahora que estamos en Cristo, hay tanta inseguridad en cada uno de nosotros. Perdimos mucho la identidad de que somos hijos de Dios y que tenemos un Padre que nos cuida y nos protege, pero a veces como que si le dijéramos a Dios, así como cuando manoteamos y decimos, yo solo puedo, no me ayude. Así a veces le hacemos a Dios, yo solo puedo. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos enseña es diferente a lo que yo sé. Y para dejarme guiar por Dios, yo tengo que estar de acuerdo, hermanos, con los planes de Dios. Y dice aquí, muchas veces dice aquí, dice, como esclavos recién liberados, los hebreos no estaban preparados para pelear ni entrar en la tierra prometida, porque sobre esa nube, hermanos, fuerte de guardia, dice, sobre esa ruta había fuerte, ya lo había leído, ¿verdad? Había grandes ahí, dice. Muchas veces, dice, que nuestro Dios sabe de qué tenemos necesidad, pues Dios sabía que su pueblo, hermanos, no podía o no iba a poder enfrentar a un ejército el cual ya estaban bien organizados y bien adiestrados. Así que, aunque para el pueblo era malo, para el pueblo fue un gran enojo el que los hayan desviado de esos 40 días o 2 semanas a más días, que cuando murmuraron, mi hermano, cuando que se quejaron, ¿sabe qué dijo Dios? Pues no van a ser ni 40 días, sino que va a ser 1 año por cada día. Así que su peregrinaje se va a alargar a 40 años. Muchas de las veces, hermanos, usted y yo podríamos salir de inmediato de un problema, de inmediato de una circunstancia, pero, mi amado, no sabemos dejarnos guiar por Dios, no sabemos escuchar a Dios, y ahí es donde lo tenemos que escuchar, allí en el ruido de las olas, en el ruido del peligro, hermanos, porque cuando llega el pueblo de Israel, ahí a donde los llevaba Moisés, pues resulta, mis amados, que se encontraron encerrados. No había para dónde salir. Y hay veces, hermanos, que nos sentimos, a menos yo, muchas veces me he sentido encerrada en este mundo y le digo, ¿a dónde me iré? ¿A dónde me voy? Me siento encerrada en este mundo y mi alma clama y digo, ¿por qué no me llevas ya, Señor? Ya, porque se siente uno que se ahoga en este encierro. Yo me lo imagino, desde que leí, hermanos, que la Jerusalén es un cubo, desde esa vez, yo sí me siento aquí en este mundo dentro de ese cubo, que no puedo salir, y la única manera de salir es hacia arriba, hermanos, cuando Cristo me lleve a su presencia. Entonces, ¿por qué? Porque llega demasiado la aflicción, más en estos tiempos, hermanos, en esta estrategia que vamos a decirlo así, que el enemigo lo hizo. Dicen, mucha gente está muy, muy desesperada por la situación. Aquí estaremos batallando por el agua, hermanos. En otras partes están batallando por las inundaciones. En otras están batallando por los sismos y los terremotos. En otras, dijeron en días pasados que allá en Mexicali llegaron a 53 grados, hermanos.
Si yo a los 48 ya me sentía asfixiarme con el aire bien caliente. Ahora imagínense 53 grados y no sé si sería la sombra, porque si es a la calor, está peor. Entonces, cada área del país o estado o nación tienen sus dificultades, porque la tierra está gimiendo, ya quiere ya su restauración, quiere ser redimida ya también, hermanos. La tierra también ya se siente así, que ya nuestro espíritu clama a Dios y gime a Dios, pero hermanos, pues hay todavía almas que tienen que ser salvas. Todavía hay esposos que tienen que ser salvos, todavía hay hijos que tienen que ser salvos. Así que lo que necesitaba este pueblo y el por qué Dios no los pasó por allí es porque necesitaban, mi hermano, conocer a ese Dios al cual los había sacado. Siempre hemos dicho que si los hubiera introducido Dios de inmediato allí en la tierra de Canaán, hubieran hecho todas las costumbres que habían aprendido de Egipto, mi amado. Se lo hubieran llevado allí a Canaán. Usted lo puede ver cuando Moisés subió a la montaña a orar a Dios, a recibir la ley de Dios. ¿Qué hizo el pueblo, mi amado? ¿Qué hizo? Se hizo su becerro, se hizo sus ídolos, porque era lo que había en su corazón. Y yo creo que hubieran ido allá a Canaán a hacer sus pirámides, porque era lo que sabían hacer, las pirámides. Y Dios lo tenía que disciplinar. ¿Por qué a veces Dios nos permite pasar por situaciones muy difíciles? Porque a veces necesitamos disciplina, a veces necesitamos formar el carácter, a veces necesitamos despojarnos de algo que nos está obstruyendo, mi amado, y que fíjese bien, no nos va a dejar que poseamos con la esperanza en la cual vamos. Si Dios, mire, este pueblo salió con la esperanza, mi amado, de esa tierra prometida, de esa nación que les habló Moisés y que les dijo, ahí hay tierra que fluye leche y miel, o sea, vas a tener comida en abundancia. Pero, mi amado, en los 40 años nunca aprendió este pueblo a confiar en Dios. No se dejó dirigir por Dios, sino que a cada instante estaba en continua duda. Tanto así que usted puede ver allá en Hebreos decir, y ni uno entró por su incredulidad. Fíjese bien. Entonces Dios, hermanos, a veces nos tiene que pasar por diferentes situaciones para que podamos nosotros poder, hermanos, confiar en ese Dios, porque lo que va a vencer hasta el final es nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Así que Jehová los llevó al sur, dice al sur hacia el Mar Rojo, posiblemente al Mar Cañas, así se llamaba, para llevar a Faraón a su derrota final y así destruir la amenaza egipcia y liberar para siempre a los de Israel de Egipto. Dios, hermanos, cuando fue a sacar al pueblo de Israel, Dios tenía ya su plan, mi hermano. Dios tenía ya todo trazado. Por eso nosotros, hermanos, desde que Dios, Dios, a usted y a mí nos rescató del mundo y nos trajo a Jesucristo, mi amado, es porque si no somos disciplinados por Él, si no somos transformados por Él, mi amado, si no nos dejamos, más bien, transformar y dirigir por Él, tal vez haya sido en vano, hermano, su travesía. ¿Por qué? A veces decimos, así he pensado yo, cuando muere un cristiano joven que trabajó en la obra de Dios y que anduvo activo en la obra de Dios, y decimos, ¿por qué murió? Si siempre andaba bien activo en la iglesia, era una persona que siempre trabajó en la obra, terminó su propósito, mi amado. Todos venimos con un propósito, depende de nosotros qué tan largo se haga el asunto, depende de nosotros qué tanto se tarde Dios en contestarnos, porque nosotros tenemos que aprender qué nos quiere enseñar Dios en cada situación. Los israelitas acababan de salir de la esclavitud y no estaban preparados para la guerra, pero muchos años después, hermano, lo que les decía ahorita, ya estaban preparados. Allí fíjese que el camino corto para llegar a la tierra que Dios les había prometido corría a lo largo de la costa marítima.
Y fue ahí mismo, hermanos, esa costa marítima que Dios no los dejó cruzar, que Dios les hizo, que los llevó por un lugar más largo. Esa costa marítima, años más tarde, que viene siendo acá en la guerra de los 6 días, hermanos, fue ahí donde pelearon la guerra y la ganaron en 6 días. Qué tremendo, ¿verdad? Fíjese, pero en aquel entonces no estaban preparados, hermanos, y hubiera desaparecido el pueblo de Dios y no se hubiera cumplido el plan de Dios. Que el plan de Dios era llegar a cada uno de nosotros, hermanos. Escogió a este pueblo para ser glorificado. Dios lo que quiere, mi amado, cada situación que Dios que nos permite a nosotros vivir, es porque quiere ser glorificado, hermanos. Y qué tremendo es que Dios, cuando permite esta vida nos lleva por diferentes situaciones difíciles, y que Dios vea, hermanos, nuestro desánimo, que Dios vea que nos arrepentimos de este lugar, que Dios vea que no ver lo que espera de nosotros. ¿Cómo cree que se siente Dios? ¿Cómo cree? Si Dios dice, está bien que pase por esa dificultad, y luego que ve, hermanos, que nosotros no actuamos como deberíamos de actuar, no reaccionamos como deberíamos de reaccionar. ¿Qué dice Dios? Otra vez para atrás, empiézale nuevamente, hasta que aprendas a depender de mí y a dejarte guiar por mí. Cuando nosotros éramos jóvenes, porque en un tiempo fui joven, hermanos, y cantábamos un canto allá en nuestra iglesia, los jóvenes, que decía, no hagamos más llorar a Dios. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque cuando Dios ve nuestra respuesta después de 30 años y ver la misma respuesta en nosotros, hermanos, ¿cómo cree que Dios se siente? Dice, no ha entendido, no ha avanzado, no ha vencido. Otra vez. Y allá va otra vez la situación, mi hermano. Y eso era lo que Dios quería. Dice que allá en esa guerra de los 6 días, dice, en la guerra de los 6 días que tuvo lugar en 1967, fíjese, yo todavía no nacía. 1967, dice, los israelitas se desplazaron por la costa marítima y expulsaron a los egipcios, mi hermano. Por supuesto, aquellos disponían de preparación militar, carros de combate y apoyo aéreo. Así que dice, pero los israelitas de los tiempos bíblicos, anteriormente esclavos, ni siquiera tenían armas para luchar. Así que Dios, por su gracia y por su misericordia, los condujo a través del desierto. Era una ruta más larga para aquella lejana tierra, mis hermanos. Pero les evitaría, fíjese bien, encontrarse con el enemigo y con la guerra. No tendrían que enfrentarse con los enemigos hasta entrar a la nueva tierra. Así que, mis amados hermanos, muchas veces los conflictos o las escaseces, hermanos, o debilidades, todo esto, Dios, aunque a nosotros nos parezca mal, pero para Dios, dice, es lo que tú necesitas. Esto es lo que necesitas para que yo pueda moldear tu carácter y pueda ser semejante a mi hijo. ¿Entendió bien, mi amado? Para eso son los conflictos. No son para que retrocedamos, no son para que nos enojemos con Dios, no son para que murmuremos, sino que cada dificultad nos va a hacer más fuertes. Cada dificultad, cada desafío nos va a hacer conocer más a Dios. Porque si usted ve allá en los profetas menores, parece que es en Oseas o en Amós. En Oseas o en Amós, donde dice, el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Oseas 6:4, 4:6, por ahí va. Entonces, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. De conocer la Biblia, hermanos. No, usted puede conocer la Biblia al revés y al derecho, pero no puede conocer a Dios. Porque a Dios lo va a conocer en la dificultad. A Dios lo va a conocer en la escasez. A Dios lo va a conocer, hermanos, cuando usted crea que ya no puede. Usted ahí es donde va a ver la mano de Dios, cómo lo va a sacar de cada circunstancia, de cada dificultad. Pero necesitamos, mi hermano, correr a Dios y dejarnos guiar. Dice que la nube los guiaba.
hacia adelante y o sea, iba el fuego y la nube que les daba sombra ahí con ellos. Parece que eso sea 6. 4:6, ¿verdad que sí? Ándale, no ando tan mal. Oseas 4:6. Dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y le vuelvo, no de Biblia, porque se puede saber usted toda la Biblia, pero no ponerla en práctica. Se puede saber toda la Biblia, hermanos, y no vivirla en su vida. Así que el conocimiento que está hablando Dios es de conocerlo a Él, porque eso es lo que quiere Dios, hermanos, que conozcamos con el que nos vamos a casar, que le conozcamos su carácter, que le conozcamos qué le agrada y qué no le agrada, que le conozcamos cómo nos cuida, cómo nos protege y cómo nos saca adelante en cada situación. Tardaron 40 años en atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida. Algunos piensan que Dios podía haberles librado de un milagro, hermanos. ¿Usted cree que Dios no pudo hacer un milagro y detener a sus enemigos y que ellos entraran a su ciudad y listo? Pero hubieran conocido a Dios. Se hubieran hecho fuertes así como cuando entraron a la tierra prometida. No, hermanos. Hubiera entrado un pueblo que no conocía a su Dios. Entonces, cada dificultad, por más fuerte que nos parezca, mi amado, ahí es donde conocemos a Dios. Tenemos que ver a Dios. Pero si usted se enfrasca en su problema, mi hermano, si usted se enfrasca en lo que está pasando, entonces usted dice, no vaya a ser que el pueblo se arrepienta. Fíjese bien lo que estaba viendo Dios más adelante. Ellos estaban viendo lo que iban a obtener y lo que iban a tener, mi hermano. Pero Dios estaba viendo que no estaban listos para recibir la promesa. Tal vez Cristo no ha venido hasta el día de hoy, hermanos, porque ve mucha iglesia que todavía no está lista para recibir la promesa. Tal vez ve mucha iglesia con incredulidad todavía, que lo que primero que sale en nosotros es nuestra carne, que sale primero nuestra desesperación, sale primero nuestro enojo, sale primero la ira, sale primero la contienda, sale primero la murmuración, la queja, y lo al último, ya cuando salió todo, Señor, perdóname, tú sabes que estaba enojado, Señor. Y le perdona, hermanos, pero luego pasa que iba a decir un mes, pero no, hombre, yo creo que al tercer día no. Otra vez salta la ira y salta la contienda y salta la carne, mi amado. Y dice Dios aún, ¿cuánto cree usted, mi hermano? Desde que conoció a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto cree usted que ha avanzado en su carácter, ha avanzado en su fe en Cristo, ha avanzado en su conocimiento? Hablar de conocer a Dios, no la Escritura, usted la puede leer, decimos, ¿verdad? A veces el diablo se la sabe al revés y al derecho y no la practica, no la pone en obra. Y entonces, ¿cuánto cree usted que ha avanzado, hermano? Nosotros una vez nos metimos al mar, ya le he dicho muchas veces, pero decimos, nos metimos casi a la mitad del mar. ¿Dónde cree, mi amado? Pero nosotros decimos, no, hombre, andamos casi a la mitad. Unos cuantos metros que nos metimos y decimos, no, hombre, andamos casi en medio. Pero es inmenso. El camino de Dios es inmenso, hermanos. Inmenso, inmenso. Hay mucho que conocerle a Dios. Hay mucho que disfrutar de Dios. Dice, inmensidad, dice, de la riqueza y de la sabiduría de nuestro Dios. Hay tanto, mi amado, por conocer de Dios, pero que como no hemos avanzado en las dificultades, seguimos reaccionando de la misma manera. Mi amado, que una vez dicen que le dijo un viejito al Dios, ¿y por qué no voy a entrar al cielo? ¿Por qué no? Dice, porque te di 80 años para que me conocieras y no me quisiste conocer, por eso. Nomás por eso no entras. Entonces, mis amados, fíjese bien. Les decía yo allá a los muchachos del centro de rehabilitación, porque hay unos ya grandes ahí, hay uno de 48 años,
y hay otro de 37 años que acaba de llegar. Entonces dijo el de 48 años, no, ya estoy viejito. Yo ya estoy viejito, dice, ya casi no se me quedan las cosas, ya soy anciano. Le digo, si usted es anciano a los 48, ¿dónde me dejó a mí? Tengo 53, ¿dónde me dejó? Entonces le dije, ¿sabía usted que el alma no envejece? El alma es eterna. Si usted dijera, pobrecito, es que está viejito y él se va a ir al cielo. No, el alma está joven. El alma está joven. Y el alma todavía puede conocer a su Creador. Entonces, dijo el apóstol Pablo, aunque yo me desgaste por fuera, pero por dentro, hermanos, sigo siendo un alma joven, porque el alma es eterna. Por ahí no pasan los años. Por eso el alma es la que va a estar en el infierno, o el alma es la que va a estar en la presencia de Dios y luego venir por su cuerpo, ya los salvos. Entonces, o a veces decimos, está tan chiquito, él se va al cielo, hablando de 12 años el niño que ya fuma, ya toma, ya se droga y ya maldice. No, él está chiquito, se va a ir al cielo. No, mis amados, dice la palabra de Dios, vi a grandes y pequeños, ricos y pobres, para que no crea que decía que porque eran ricos y ricos y pobres delante del trono de Dios. Así que todos compadeceremos un día delante de nuestro Dios. ¿Qué tanto ha conocido usted a Dios, hermanos? A través de la dificultad, a través de la enfermedad, a través de la escasez. ¿Cómo hemos reaccionado, mi amado, a las alturas del camino en el cual vamos? Nosotros, fíjese, yo ya me pasé de los años que duró el pueblo de Israel en el desierto. Ya tenemos 43 años en este camino. 43 años, o sea que quiere decir que todavía yo creo no he entendido bien, todavía 3 años más, o no he terminado el propósito que Dios tiene para mi vida, no lo he terminado y hay que seguir aquí. Entonces, eso era lo que pasaba, dice, esto es cierto, hermanos, con solo razonar, dice, con ese racionamiento no es correcto decir, pues, ¿qué le costaba a Dios introducirlos a la tierra prometida y listo? ¿Para qué llevarlos por el desierto? ¿Para qué llevarlos a sufrir hambre, escasez? ¿Qué hay en el desierto, mi amado? Nada, no es un inmenso calorón, pero iba la nube. El cuidado de Dios para su pueblo, mi hermano. Dios siempre está al cuidado de nosotros, aunque no le veamos, Él está ahí con nosotros en cualquier circunstancia. Y le vuelvo a repetir, y qué triste se ha de sentir Dios cuando no ve el resultado en nosotros, cuando ve que nosotros reaccionamos aún en la carne. Y dice el Señor, 20 años en el camino y todavía sigue reaccionando igual. Hay que darle más años de disciplina. Entonces dice, la cuestión en la forma o manera en que Dios quiera actuar, dice, porque Él sigue un plan, mis amados. Dice, no se trata de la capacidad de Dios para obrar milagros, porque Él puede llevarlos a cabo. Más bien la cuestión es la forma o manera en que Dios quiera actuar, porque Él sigue un plan. Cuando resulte necesario, Él hará un milagro a favor nuestro, pero únicamente para hacer su voluntad y cumplir su propósito en nuestras vidas, no porque yo se lo haya ordenado o porque yo se lo haya pedido. Hermanos, Cristo viene ya y ya estamos ya. Yo me imagino así, hermanos. Yo desde niña soy muy imaginaria. Resulta que yo vi a Santa Claus, dicen, cuando yo era niña. Entonces yo soy muy imaginaria. Pero yo me imagino así, hermanos, ahorita como cuando Dios le dijo a Moisés que subiera a la montaña. Parece que, no iba a decir el nombre, no sé, iba a decir el nombre, pero a lo mejor me equivoco. No sé si era Oreb, pero le dijo, sube y contempla la ciudad. Contémplala, no lo busque. Pero sí saben, ¿verdad? Que subió a un monte, porque no fue. Moria, ahí está, el monte Moria. Ese. Subió y le dijo, mira la ciudad, contémplala. Y la pudo contemplar, hermanos. Y le dijo, ahí está la ciudad. Mírala, pero no vas a entrar. 40 años dirigiendo un pueblo. 40 años pastoreando un pueblo.
40 años viendo la necesidad del pueblo, porque para eso está el pastor, para suplir las necesidades al pueblo, supliendo sus necesidades, sus alimentos, intercediendo a Dios. Él era el representante, intercediendo a Dios para que los alimentara, para que les diera todo lo que necesitaban. Y luego para escuchar esa voz que le dijo, no vas a entrar. ¿Qué tal, hermano? ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué no voy a entrar? Porque te dije que le hablaras a la roca y la golpeaste. Hablando, hermanos, de cómo iba a ser golpeado nuestro Señor Jesucristo. Ahí es un ejemplo de cómo nuestro Señor Jesucristo iba a ser golpeado por el ser humano. Allá en su crucifixión. Dijo, no vas a entrar. ¿Vas a morir? Unge a Josué, él es quien los va a introducir. Entonces, mis amados, este caminar es para que nos guiemos por el Señor. Es para que le conozcamos. Démonos el tiempo para conocer a Dios en la escasez, para conocer el cuidado de nuestro Dios en la dificultad, en el desánimo, porque dijo, no vaya a ser que se arrepientan y vuelvan atrás cuando vean la guerra. Y muchos retroceden cuando ven la guerra, hermanos. ¿Por qué? Porque tanto tiempo y no se prepararon. No se prepararon para guerrear, no se prepararon para enfrentar las circunstancias, no se prepararon para mantenerse firmes. Firmes, hermanos. Hay veces que Dios va a pelear por nosotros, hay veces que nosotros lo tenemos que hacer, eso es lo que vamos a ver ahorita. Dios provee caminos, Dios provee salidas, pero yo tengo que estar en el Espíritu para poderlos ver. Entonces, dice allí en el versículo 17, dice, cuando es necesario, Dios está preparado para realizar milagros, pero solo con el propósito de cumplir su voluntad. Ya lo leímos, dice aquí, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, fíjese bien, estaba cerca, porque dijo Dios, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, ¿qué dijo Dios, hermanos? Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Porque Dios nos conoce, mis amados. Dios siempre, siempre, siempre invitó al pueblo de Israel a que confiara en Él. Pudimos ver, hermanos, el libro de Isaías, cómo Dios les decía una vez, confíen en mí. No confíen en sus armas, no confíen en el vecino, no confíen en los ejércitos de allá, de los asirios de Egipto, confíen en mí. No, nosotros vamos a pelear y ellos nos van a ayudar. ¿Por qué? Le decía a estos jóvenes, gracias Señor, vea que me ha estado permitiendo ir a visitar a estos jóvenes. Le decía a estos jóvenes, cuando ustedes salgan de aquí, porque ya van a salir rehabilitados, gracias al Señor, y me ha gustado mucho el testimonio que escucho de ellos, hermanos, porque son muchachos, muchos de ellos que nunca habían escuchado el Evangelio. Y dice, llegué aquí y yo puedo sentir la paz de Dios. Hay un muchachito que aceptó a Cristo días pasados ahí de 17 años, nadie de su familia es cristiana, nadie. Y él llegó y cuando llegó ahí, pues cuando empecé, le dije, ¿yo quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y empezamos a orar y él empezó a llorar y llorar ahí. Y ya la siguiente semana que fui, le dije, ¿cómo estás? Dijo, me siento feliz. Dice, siento mucha paz aquí. Dice, hermana, ¿qué tengo que hacer yo para que cuando salga de aquí, ir a predicar? Fíjese. Dice, ¿dónde tengo que estudiar, hermana? Yo quiero salir de aquí y predicar, que mi gente conozcan este Dios. Dice, yo me siento muy bien. Otro joven, que su mamá fue y le dijo, te voy a sacar de aquí porque ya no lo puedo costear. Te voy a llevar a otro lugar que ellos ya conocen. Un lugar donde los castigan muy feo. No es cristiano, hermano. O sea, que el otro lugar de rehabilitación, dice, nos tienen hasta 15 días parados en castigo. O en el sol, nos tienen en el sol, dice, nos castigan muy feo. Dice, pero yo llegué aquí, hermana, yo estoy bien a gusto aquí. Pero mi mamá me dijo que me iba a sacar de aquí porque no podía pagar. Le digo, ¿qué hiciste? Dice,
Vi la puerta abierta y me salí corriendo. Dice, nomás que me pescaron, dice, me regresaron. Le dije, voy a orar a Dios para que Dios mueva corazones y te puedan ayudar a pagar tu estancia aquí. Son 6 meses los que están ellos ahí, para que paguen. Dice, ya hermana, ya hay pastores que me van a ayudar a pagar para que yo esté aquí. Entonces, ore por estos jóvenes, hermanos. Ore, es un conflicto tremendo el de ellos. Muchos ya tienen daño en su cerebro. Entonces, ore por ellos, que Dios tenga misericordia. Ahí hay uno que ya tiene ahí casi 2 años con ellos. 2 años y le digo, ¿te sientes feliz, Johnny? Sí, es uno que está, si lo ven en las fotografías, siempre está risa y risa. Sí, él es de Dallas, Texas. Se vino caminando, hermanos, ranchando. Dice, no, hermano, si le pregunta, ha recorrido bastante este muchacho. Dice, ¿cómo le hiciste? Dice, por todas las vías del tren. Por todas las vías del tren. Entonces, él está ahí, dice, yo estoy feliz aquí, hermano. Digo, ¿no quiere salir? No, yo estoy feliz aquí. Yo me siento feliz aquí. Entonces, oren por estos jóvenes, necesitan mucho de nuestro Dios. Entonces le decía yo, cuando salgan de aquí, no se confíen en que ya dejaron las drogas. No se confíen en que ustedes ya van a poder solos, porque el enemigo los va a estar esperando. Pero confíen en que Dios va a estar con ustedes. Dije, clamen, muchachos, clamen a Dios. Cuando estén en la tentación o vengan a ofrecérselas, clamen a Dios y Él los va a librar. Él los va a librar de tentación, Él los va a apartar del mal, pero necesitan clamar y caminar con Jesús. No se crean que pueden solos, porque no se puede, mi hermano. Enfrentar el mundo solos no se puede. Necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos de la protección de Dios. ¿Por qué cree que hemos aguantado tanto aquí? ¿Usted cree que porque somos bien inteligentes y bien machos y aguantamos? Es la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, que en dificultades, en escasez, seguimos viniendo, a veces a rastras, pero seguimos viniendo, a veces enfermos, pero seguimos viniendo, a veces sin ningún peso en la bolsa, pero seguimos. Y esa es la fortaleza que nuestro Dios nos da, y esa es la fortaleza que Dios quería, que el pueblo de Israel aprendiera en ese camino largo de dificultad. Le vuelvo a repetir, ¿qué tanto se tarda Dios en quitarnos la prueba, la aflicción? Lo que usted se tarde en entender y madurar y crecer. Porque a veces vemos, hermanos, miembros de 30 años y dice un pastor, ¿verdad? Pero 30 minutos el evangelio no tiene en su vida. Porque siguen reaccionando de la misma manera, siguen actuando de la misma manera, siguen con el pensamiento de retroceder. Así que Dios quería, hermanos, que siempre su pueblo se enseñara a dirigirse. ¿Por qué? Porque si vemos la historia ya de los jueces, hermanos, fíjese bien, vivía el juez y el pueblo se acercaba a Dios. Moría el juez de aquel tiempo y el pueblo se alejaba de Dios. Y venía otro juez y se volvían a acercar a Dios. Moría ese juez y se alejaban. Toda la vida ha sido así. Toda la vida ha sido así el pueblo de Israel. ¿Cuántos creen que Dios nos conoce muy bien a nosotros, hermanos? Dice la palabra de Dios que Él nos conoce como la palma de su mano. Él nos conoce, cada uno sabe de qué tenemos necesidad. A veces decimos, Dios suplirá las necesidades y luego lo pensamos en lo material, mi hermano. Pero lo material usted lo puede obtener. ¿Amén o no amén? Usted lo puede tener. ¿Qué no puede obtener con dinero, mi hermano? La paciencia, el amor a los que me hacen mal, el gozo, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza. Eso, hermano, yo no lo puedo conseguir en ninguna tienda. Eso yo lo voy a conseguir, hermanos, en medio de la aflicción, en medio de la escasez, en medio de la tribulación. Ahí es donde yo voy a conseguir esto. Lo voy a conseguir y lo voy a añadir a mi vida. Pero si yo sigo con el mismo pensamiento de estar retrocediendo o de estar reaccionando de la misma manera, le vuelvo a preguntar, ¿cuánto ha avanzado en este camino?
Yo creo todavía muchos estamos en la meta apenas para salir. Dice la hermana que sí, apenas estamos así y ya el camino, ya pasaron 30 años y todavía estamos en la meta para salir. ¿A qué hora se va a ir la trompeta? Para salir, y ahora sí, y que se oiga la trompeta, y ahora sí el gozo, el amor, y ahora sí, Señor, dame, como aquellas vírgenes, ¿verdad? Ya viene el Señor, denme su aceite. No, señores, no va a ser así. Mire, vaya conmigo allí a Éxodo capítulo 16. Mire lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios, que los conocía también, los llevó por ese camino tan largo, hermanos? No, si a Dios no se le escapa ni una. ¿Verdad que no, Abigail? Ay, cochita. A Dios no se le escapa nada. Vamos a leer ahí del 1 al 3, hermanos. ¿Qué dice? Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que estaba entre Elim y Sinaí, a los 15 días del mes segundo. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las orillas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cuánto tiempo había pasado, hermanos? 2 meses y medio. Dice 15 días del mes segundo que habían salido. ¿Verdad que sí dice así? A los 15 días del mes segundo. O sea, 2 meses y medio y ya querían regresar a Egipto. ¿Qué tal? La primera dificultad y ya querían regresar. Les llegó el hambre. Les llegó el hambre, hermanos. Hermanos, habían visto cómo Dios los había librado de todas las plagas. Habían visto que en Egipto no había comida y ellos tenían comida. Habían visto que en Egipto se había muerto todo el ganado de ellos, pero el ganado de los egipcios, pero el ganado de ellos no. Habían visto el gran milagro de las aguas abrirse, o todavía no se abrían ahí. Sí, ya se habían abierto. Y hermanos, no habían aprendido a confiar en Dios. A pesar de lo que habían visto, hermanos. Oiga, era algo hermoso ver abrirse un mar. ¿Dónde se ha visto eso? Y que ellos lo pudieran contemplar y lo pudieran ver. Y más que todo ver esa nube dándoles sombra, mis amados. Para que el sol no les quemase. Oiga, era algo sobrenatural. Y por la noche, esa columna de fuego, oiga, qué luz mercurial tan más hermosa tenían todos ellos. Preciosa en el desierto. Y dice, mejor hubiéramos muerto. Ve que luego lo reacciona el yo. O sea, Dios quería glorificarse con ellos. Dios quería que lo conocieran. Tuvieron que comer. Cuando estaban todas las aflicciones ahí, dice unos hermanos que hasta el faraón era una plaga, porque hasta Dios quería glorificarse en el faraón. Que ellos vieran que Él era el Dios y que era el Dios de ellos. Es el Dios de usted y de nosotros, hermanos. Aunque allá afuera esté todo el conflicto, dice Dios, yo estoy cuidando de ti. Porque dice que esta nube los seguía día y noche, hermanos. Siempre estaba con ellos. Y ese es el Espíritu Santo que está ahora en cada uno de nosotros. Pero este texto dice que nos ocupa aquí en el 17, dice que Dios lo permitió, hermanos, dice, para que no se arrepintieran. Ve que Dios los conocía muy bien, porque ya se estaban arrepintiendo de haber salido, de haber dejado Egipto. Ya querían regresar nuevamente, pero Dios les había provisto ese camino. Tenían que confiar en que si Dios los llevaba por ahí, es porque Dios algo quería enseñarles. Algo quería Dios hacer con ellos. Y lo primero que hicieron fue levantarse en contra de aquellos que les estaban haciendo un bien, hermanos. Porque Moisés siempre procuró hacerle el bien al pueblo. Y mire que dijo, casi me matan. En una ocasión dijo, casi me mata ya este pueblo. Entonces, Dios les dio un camino provisto para que pudieran avanzar en el camino. Era más largo, pero era lo que necesitaba el pueblo.
Muchas veces, hermanos, se va a hacer larga la espera, pero tenemos que confiar en que Dios tiene cuidado de nosotros. Tenemos que mantenernos firmes. ¿En qué, mi hermano? En la fe. Porque a veces usted puede estar aquí, pero usted no puede ya creer en Dios. ¿Me entiende? Hay veces que nosotros cristianos han reaccionado, bueno, conmigo han reaccionado, así que le digo, vamos a orar y Dios va a dar sanidad. Sí, claro, como tú no eres la enferma, claro, así. Dios puede hacer el milagro. Pero estamos hablando de cristianos. Sí, pues como tú no eres la enferma, pero yo sé que Dios lo puede hacer. Yo me he visto muchas veces enferma, hermanos, muchas veces. He sentido que me muero, pero pienso que Dios me lo permite para que yo pueda, digo, yo siempre he dicho, se están despertando las defensas en mi cuerpo. Esto es para que se despierten las defensas en mi cuerpo. Entonces, y oro 3 días, digo 3 días. Dicen ahí, ¿verdad? Si en 3 días no ve la mejora, consulte a su médico. Yo espero 3 días. Si 3 días no pasa algo, bueno, entonces clamamos a Dios. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué más vamos a hacer? Entonces, pero tenemos que aprender, hermanos, a confiar en Dios para que pueda avanzar. De otra manera, usted no va a avanzar nunca. El pueblo de Israel no avanzaba. Si usted ve el recorrido en un mapa, hermanos, del pueblo de Israel, usted va a ver puros círculos donde regresaban y regresaban. ¿Cuántos círculos tendremos nosotros, hermanos? Donde regresamos y regresamos. Dice allí, Éxodo 17, del 1 al 4, dice, y toda la congregación, óigalo bien, toda la congregación de los hijos de Israel partió al desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Redifín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco y me apedrean. Nuevamente, hermanos, otra vez. ¿Habían avanzado? No. Se regresaron otra vez, porque otra vez pensando en Egipto. Fíjese que la comida en la que pensaban, hermanos, allá no era ni comida nutritiva. Pan, carne, no era nada de la tierra. O sea, pensaban en cosas que no eran ni nutritivas. Bueno, fíjate, de mal aliento. Pero eran cosas de mal aliento, o sea, deseaban lo que era mal aliento. Dios siempre buscó el buen aliento, hermanos. Siempre. Y ellos pidieron las especies de mal aliento. Dicen, yo no sé, pero dicen que todos los que se toman un ajo en las ayunas, que su sudor huele a ajo. ¿Sí? ¿Sí? Tengo un Dios poderoso también. Sí, entonces, pero dicen, fíjense lo que pensaron en las especies, algo que ni comían, hermanos, eran esclavos. Pero dijo un pastor, fíjese, en puras cosas, puras especies de mal aliento, o sea, para hacer de mal aliento delante de Dios, eran lo que pensaron. Entonces, muy, muy importante, hermanos, que aprendamos que este pueblo quería a Dios, que aprendieran, hermanos, a depender de Él. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Ese es el camino provisto ahora para usted y para mí. Y dijo, yo soy el agua de vida. El que a mí viene y beba, no tendrá sed jamás. Entonces, ese es el camino provisto ahora para nosotros, Jesucristo. Y aunque a veces, hermano, le vuelvo a repetir, se haga larga la espera, como oíamos los testimonios el jueves, de cómo vemos otra gente desesperada, pero gracias a Dios que hasta el día de hoy nosotros podemos tener paz, nosotros podemos estar, nos ha dado Dios estrategias y sabiduría
para saber administrar nuestra agua que recolectamos cuando nos la dejan venir. Aunque nuestro hermano Javier, ¿de cuánto tienes, hermano, sin agua? 10 días, 6 días, 6 días sin agua. Pero la que vino, la estás contando, dijo Conchita, que no se llenó ni siquiera, ni así del tambo. Digo, son como 10 días, porque sí llegó, dice, pero así no alcanzamos a juntar nada. Entonces, pero ese día que me está diciendo Conchita, le vamos a orar, Conchis, que Dios te envíe agua. Mira, andamos haciendo la labor de Dios, andamos en el centro de rehabilitación. Y mire, cuando veníamos en el camino, le avisó el hermano Javier, ya llegó la pipa aquí hasta la casa. Y nos dejaron agua, ¿verdad que sí? Dije, ya ves, Conchita, ya ves, Dios te recompensó, porque andamos acá haciendo una obra. Entonces, ese es nuestro Dios, hermanos, pero necesitamos aprender a confiar en Él. Aprender a confiar y a depender de Él, y no exigirle a Dios, hermanos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos algún problema muy difícil? Lo primero es reclamarle. Es lo primero que hacemos, quejarnos. Y Dios no quiere que nos quejemos, dice allá en 1 Corintios 10:10, y no murmures como muchos de ellos murmuraron y murieron en el desierto, y no forniques como muchos de ellos fornicaron y murieron. Y no, lea el capítulo 10 de 1 Corintios 10 y le dice todo lo que no debemos de hacer que ellos hicieron. Fíjese, dice, para que no quedes postrado en el desierto. Entonces, ¿es malo esa actitud de nosotros? Sí, mi amado, sí es. Pero si queremos seguir con la esperanza que como salió aquí el pueblo de Israel, nosotros también tenemos que seguir avanzando, hermanos, y dándole gracias a nuestro Dios por la libertad que nos ha dado, y también confiar en que las pruebas que Dios permite en nuestra vida, algo quiere hacer con nosotros, mi amado. No es castigo, es que quiere tratar con nosotros de una manera especial. Dice ahí, qué paciencia, ¿verdad, hermanos? La de Dios para con nosotros. Mucha paciencia de Dios. Yo creo que todo nos pasa lo mismo. Apenas nos llega una aflicción o una prueba y queremos regresarnos y salirnos del camino. Por eso Dios dijo, para que no se arrepienta el pueblo. Así que, mis amados, dice, ¿cuál fue el pensamiento de Dios para llevarlos por el camino largo? Que no se arrepintiera el pueblo de Israel. Yo creo que todos, hermanos, es el primer pensamiento, ¿verdad? Vámonos para atrás. Fíjese, vaya allá conmigo, allá, vamos a terminar con esto. Sí. Ahí en Isaías, Éxodo 14, me gustó mucho este capítulo, lo quise agregar aquí porque qué bonito capítulo 14 de Éxodo, y cómo se manifestó Dios ahí con ese amor eterno que Dios tiene para con su pueblo. Fíjese que primero déjeme leerle, ¿qué traía? Déjeme leerle aquí los versículos. Bueno, todavía no vamos a llegar ahí. Lea, hermanos, ahí del 3 al 14. De ahí de Éxodo 14. ¿Qué dice? Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón del Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos... ¿Cuál era el anhelo de Dios, hermanos? Para haberlos hecho sentirse encerrados, tanto contra el mar y contra el desierto. ¿Qué quería Dios? Ser glorificado, mi hermano. ¿Qué es lo que quiere ser Dios con nosotros cuando estamos en una dificultad, en una prueba, en una escasez? ¿Qué quiere Dios, hermano? Ser glorificado. Pero nada que se encuentra todavía con nuestra carne, se encuentra todavía con nuestro desánimo, se encuentra todavía con nuestra queja. Sigamos, versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho eso de haber dejado ir a Israel para que no sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo
y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y él le siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido, ¿qué tal? ¿Con mano qué, hermanos? Así que ¿quién iba con ellos? Jehová, mi hermano. Y entonces, ¿por qué lo vemos allí en la orilla del mar? Otra vez. Los vamos a ver otra vez ahí. Más Moisés, hermano. Hicieron dudar al pastor. Hicieron dudar a Moisés. Fíjese cuánto llevaban. 600 de carro, más aparte todos los carros de Egipto. Imagínese el gran ejército para aquel pueblo que no sabía pelear todavía guerras, que todavía llevaba la mente de esclavo. ¿Qué versículo sigue? El 9, ¿verdad? Dice, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pierrot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí los egipcios que venían detrás de ellos, por los hijos de Israel, temieron con gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos en Egipto dicho? Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Imagínense, para tranquilizar a 2 millones de gente. Ahí decir, ¡ey, no teman! ¡Estén firmes! ¿Cómo que van a regresar? ¿Cómo que ya no quieres venir a la iglesia? ¿Cómo que ya no quieres orar? ¿Cómo que ya no quieres pedir dirección de Dios? Están firmes y miren cómo Dios va a pelear por nosotros. ¡Qué fe de Moisés, hermanos! Dios quiere un pueblo así, con esa fe y esa confianza en su Dios poderoso, mi hermano. Porque no dijo, hey, andamos armados, traemos con qué defendernos, traemos la pala y el cuchillo y el molcajete. Porque no llevaban armamento, hermanos, eran esclavos. Pero si algo tenían es que iban en orden, como todo un ejército. Iban en orden. Qué bonito es cuando Dios nos dirige, hermanos. Qué bonito es cuando nos dejamos guiar por Dios. Dijo, tranquilícense. Miren cómo Dios va a pelear por nosotros. Dios lo que quería, mi hermano, era terminar con el enemigo de ellos. Y Dios permitió que el enemigo los acorralara. ¿Para qué? Dice, porque quiero ser glorificado, quiero que vean cómo los cuido, quiero que vean cómo los protejo, quiero que vean que no los voy a desamparar y que yo siempre voy a estar con ustedes. Estén en la circunstancia en la que estén, confía que si yo lo permití, es porque algo te voy a enseñar. Algo nos va a enseñar, hermanos. Pero si todavía seguimos reaccionando primero a la carne, hermano, no hemos aprendido. Que sea el Espíritu el que actúe primero. Cuando actúa primero el Espíritu, hermanos, lo primero que hacemos es saber esperar, porque es la paciencia. Es lo primero, a esperar a qué es lo que Dios va a hacer, hermanos. Dios iba a abrir un camino allí, Dios les iba a proveer de un camino, pero ellos en el miedo, en la turbulencia, en ver que el enemigo estaba cerca, no miraban a Dios, no miraban a ese Dios poderoso, que algo maravilloso iba a hacer, porque ya se los había mostrado, casi dicen que duró 1 año las plagas. Algo bonito iba a ser nuestro Dios ahí con ellos, mis amados. Solamente que ellos tenían que estar tranquilos y esperar a que Dios reaccionara. Lea ahí el versículo 16, hermanos. ¿El 15? Fíjese bien.
Ahí está. Ahorita le seguimos. Le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la mano? Por eso le digo que por eso hicieron como también a desesperarse a Moisés y decir, le metieron el miedo. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago este pueblo? O sea, no hay para dónde hacernos, no hay para dónde correr. A donde nos vayamos, nos van a atrapar. ¿Qué tienes en la mano? ¿Y qué significa alabar, hermanos? Autoridad. Dios nos dio autoridad. Como el día pasado decía una hermanita, ¿verdad?, que me escribía allí en el programa, ahí siempre me ponía, hermana, ahora que Dios quite esta piedra de tropiezo. Y la otra vez, hermana, no se olvide de orar, que Dios quite esta piedra de tropiezo. Y ya tenía tiempo diciéndolo, hasta que le dije, hermana, quítela. Quite la piedra. Quita la piedra y deja el agua correr. Mira que las almas se van a perder. Quite la piedra. Dios nos dio la autoridad, le dijo Dios a Moisés. ¿Por qué clamas? ¿Por qué clamas? Tienes la autoridad. Dile al mar que se abra. Dile a ese problema que se quite. Dile a esa dificultad. Avánzale. No te quedes llorando, no te quedes ahí afligido, mi hermano, no te quedes ahí quejándote de que por qué a mí, y por qué solo a mí, y no, y mejor ya no voy, y no, hermanos, oren por mí, no tengo ni ánimo de ir a la iglesia. Marcha, dice, avánzale. Cuando usted avance, hermano, Dios le va a proveer el camino. Pero mientras usted se quede llorando y viendo el problemón, hermanos, y haciendo a un lado el Dios tan grande que tenemos, ahí se va a quedar por años. Dijo Jesús, os doy poder y autoridad para que echen fuera demonios, para que si tienen fe le digan a esa montaña que se mueva y se moverá. Tenemos la autoridad, hermanos. No queramos estar como aquel hombre que lo iban a matar por perezoso, por flojo. Y que le dijeron, ¿cuál es tu último deseo? Te vamos a matar. Me gustaría comer unos plátanos. Tráiganle los plátanos al hombre, ya va a morir. Cuando se los trajeron, le dice, ¿y no me los pueden pelar? No, pues le dieron el tiro de gracia, hermano. No había aprendido. Por eso lo iban a matar. Y hoy estamos igual, hermanos. Queremos que Dios haga todo. Que Dios haga todo, hermanos. Dios nos dio poder y autoridad. A veces Dios defendía al pueblo de Israel, pero a veces le daba unas estrategias fuera de lo común, hermano. Fuera de lo común. Contra nuestra naturaleza. Dios daba esas estrategias. Si yo clamo a Dios, si yo oro a Dios, Él me va a dar estrategias diferentes a las que yo puedo hacer, a las que mi carne las trae ya en el paquete. ¿Qué tengo que hacer, hermanos, en las circunstancias? ¿Quejarme? No. Avanza y usa la autoridad que Dios te ha dado. Amén. Seguimos leyendo, hermanos. ¿Cuál sigue? Váyase, bríquele al 19. El 19 dice... ¿Quién iba delante de ellos, hermanos? Dice, y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel. Se apartó, fíjese bien. Primero déjenme leo acá, porque me brinqué estos versículos de acá del capítulo 13 de Éxodo. Porque allí el 21, parece que el 21 y el 22, habla de esas nubes que iban siempre con el pueblo de Israel. No sé por qué no llegué allí. Dice aquí, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó de ellos mientras iban en el camino. Dios nunca, hermano, se va a apartar de nosotros. Nosotros nos apartamos de Él. Va a creer que se paró aquí enfrente.
Nosotros lo paró el vecino. Nosotros podremos apartarnos de Dios, pero Dios nunca se va a apartar de nosotros, hermanos. A veces decimos, es que Dios no me contesta, es que Dios no me escucha, es que Dios no me responde, es que yo no lo escucho. Yo no presto atención por el problema o por la dificultad que traigo. Dios no lo escucho, hermanos. Pero Él está hablando a cada momento. Dios está siempre con nosotros. Así que, fíjese bien, aquí dice que nunca se apartó. Iba, ay Señor, ya llévate esta gente. Iba delante de nosotros. Ahora sí, allá en el 19 dice que sí se apartó. ¿Verdad que sí? Pero ¿para qué se apartó, mi amado? Ahí donde estamos leyendo el capítulo. Para irse detrás de ellos. ¿Para qué se fue detrás de ellos? ¿Para qué? Dice que para el pueblo de los de Egipto eran tinieblas, pero para el pueblo de Israel, síguele leyendo porque no le supieron, ¿verdad? Ahí el versículo 20, 14-20, dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos. Y les quitó las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Qué tal? Cuando Dios se aparta, cuando usted no lo ve, cuando usted cree que no está, es que está defendiéndolo, hermano. Dice el canto, ¿verdad? Cuando Dios está en silencio, es porque está trabajando. Entonces, cuando Dios se aparta es porque está peleando por nosotros. Nosotros tenemos que aprender a confiar. Fíjese lo que hizo. Hizo que las ruedas de aquellos carritos se salieran y se les fueran. Y que huyeran, hermanos. Cuando vieron lo que Dios estaba haciendo por el pueblo de Israel, dice que huyeron. Cuando el enemigo vea que Dios está con usted y usted se mantenga firme, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir, o sea, mantente firme en que Dios pelea por ti. Y después ya lo vemos, hermanos, ya aquí vamos ya no puedo seguir, pero después lo vemos allá el pueblo de Israel entrando a la tierra prometida, ya todo un pueblo bien ejercitado, bien disciplinado. ¿Por qué Dios los llevó por ese largo tramo? Quería que aprendieran la palabra, que tuvieran la ley y que tuvieran la presencia de Dios en el tabernáculo. ¿Para qué es todo este camino que Dios nos ha trazado a veces difícil? Porque quiere que la palabra esté en nosotros y quiere que su presencia esté siempre en nosotros, que seamos, hermanos, ese templo para Él. ¿Para qué? Porque Él quiere ser glorificado a través de nuestras vidas. Él quiere, hermanos, que demos testimonios de que Él aún sigue viviendo, que Él aún sigue respondiendo, que Él aún sigue haciendo milagros, que Él aún cuida de nosotros. Pero solamente hay que aprender a confiar en nuestro Dios. Y ya no podemos seguir. Dice Isaías 42:16, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanuras. Estas cosas les haré y no los desampararé. Así dice Jehová, el que abre caminos en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios y hay que aprender a confiar en Él. Él siempre nos va a proveer de un camino para seguir avanzando. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermanos? Avance en este camino. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor.
Gracias por esta palabra que nos alienta, mi Dios, a que no olvidemos que tú tienes cuidado de nosotros, que tú prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida, que tu anhelo es, Señor, glorificarte en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, enséñanos, Padre, a depender de ti, enséñanos a dejarnos guiar por ti, enséñanos a que confiemos en ti, porque muchos de tus hijos están retrocediendo al ver la aflicción, al ver el problema, ver la dificultad. Muchos, Señor, están dejando de avanzar en este camino y están retrocediendo. Te pedimos por todos aquellos de nuestros hermanos que se han cansado, Señor, que no tienen ánimo de venir a la iglesia, que ya no tienen ánimo de orar, que ya no tienen ánimo de avanzar. Te pedimos, Señor, que tú les recuerdes en esta tarde a través de tu palabra y aquellos que están viendo por Facebook, que tú estás con nosotros, que tú lo que quieres es glorificarte, que tú lo que quieres es darte a conocer, que te conozcamos, que conozcamos ese Dios con el cual un día vamos a contraer matrimonio, un día vamos a estar por una eternidad. Padre mío, te pedimos que nos ayudes, Señor, a avanzar en este hermoso camino, a avanzar en fe y a confiar en que todas las cosas a los que te amamos nos ayudan para bien. Señor mío, que no nos quejemos, que no murmuremos, sino que dejemos que nuestras vidas sean transformadas a través de la dificultad, a través de los problemas. Te damos gracias, gracias por el cuidado que has tenido con nosotros hasta el día de hoy. Amén, amén. Gracias, Señor.